Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 y le voy a invitar, hermanos, que lean conmigo, juntamente conmigo, el versículo 33 solamente, que es el versículo final de nuestro estudio en esta noche. Efesios capítulo 5, versículo 33, dice de esta manera: En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Aunque usted tenga la versión Reina Valera, léalo conmigo. Dice así: en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar sus asientos. En esta noche nos encontramos ya en la última sección del capítulo 5, ya vamos sobre el capítulo 6 en las próximas semanas y a terminar este libro de Efesios que nos ha tomado un tiempo de regocijo, nos ha llevado a través de diferentes temas que el Señor ha usado este libro. Se recuerdan, hermanos, que al principio se dijo que este libro de Efesios es un libro que fue escrito específicamente, directamente para la iglesia. Y en ella podemos ver el plan de Dios en la iglesia. Podemos ver cómo el Señor nos ha traído a través de un estado, comenzando con un estado en el que estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor nos ha dado muchas promesas a través de nuestro caminar. Y le damos la honra y la gloria al Señor. En esta noche pues vamos a ver esta última sección, los versículos 21 al 33 de Efesios capítulo 5. Y vamos a titular este mensaje La clave, amor y respeto. Amén, que es lo que leímos en el último versículo del capítulo. Se recuerda, hermanos, que a través del capítulo 4 comenzamos ya con un tema un poquito más directamente práctico en este capítulo, aunque también incluye teología, pero era con un tono, un sabor más práctico. Y empezamos a ver en el capítulo 4, los primeros 16 versículos, cómo el Señor habla de nuestro llamamiento como cristianos dentro de la iglesia. Los versículos 1 al 6 habló de esa unidad que debe de haber en la iglesia. Debe de haber unidad, hermanos. Esa es una de las características de la iglesia, la unidad. Pero también de los versículos 7 al 13 habló algo que pareciera contradictorio, pero no lo es. Aun cuando hay unidad en la iglesia, hay diversidad de dones. Y hablamos de esa diversidad de dones en la iglesia, diferentes miembros, diferentes dones. Y el versículos 14 al 16 también vimos cómo se mira el crecimiento saludable dentro de la iglesia. Usted quiere ver la foto de una iglesia saludable, vaya al capítulo 4, versículos 14 al 16, y usted va a poder ver qué o cómo se mira una iglesia saludable. Luego entramos al versículo 17, del versículo 17 hasta el 5:20 es otra sección. Y en esto encontramos nuestro llamamiento cristiano dentro del mundo. ¿Cómo se mira? ¿Cómo podemos comprobar que una persona es cristiana? Bueno, en los versículos 17 al 32 vimos la nueva vida a la luz de nuestro llamamiento. Capítulo 5, versículos 1 al 20, nos habló de la centralidad del amor en nuestro andar. Lo que no es amor, también nos explicó el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo. Nos dijo que cómo es que debemos de ser hijos de luz, cómo debemos de cuidar nuestro andar como cristianos. Y en este último pasaje, o última porción del capítulo 5, vamos a ver nuestro llamamiento cristiano y cómo se refleja dentro del hogar. Aquí es donde comenzamos. Y ya más adelante vamos a empezar a ver otros diferentes ámbitos de cómo el llamamiento cristiano se mira en otras diferentes áreas. Pero esta noche nos toca hablar del hogar. Y antes de poder empezar a hablar del hogar, vamos a ver a reflexionar un poquito, admirar un poquito el orden maravilloso que hay en esta tierra. Todo está en orden. Los padres siempre tratan a sus hijos de la manera como deben de tratarlos. Los hijos nunca desobedecen a sus padres. Usted puede irse por la carretera y subirse a su carro y usted va a ver que todas las personas que conducen su automóvil en las carreteras conducen de una manera tan perfecta. Nadie nunca se pasa una luz roja, nadie nunca se pasa ni siquiera una sola milla más arriba de la velocidad, del límite de la velocidad.
Si usted mira las personas en diferentes ámbitos, usted va a ver que las personas todas se someten. Son personas que están sometidas a lo que es la ley, las reglas que existen. ¿Verdad que es así? ¿Lo pueden comprobar? ¿Pueden afirmar que lo que estoy diciendo es correcto? Amén. En las casas, la esposa siempre se somete al marido. Y en las casas, el esposo siempre dirige y ama su hogar como debe de amarlo. La verdad es que no es así. La verdad es que ese es un mundo que hoy en día no existe. ¿Y no existe por qué? Porque el pecado ha invadido este mundo. Incluso hay pecado dentro de nosotros que nos invitan a no someternos, que nos mueven, nos estimulan a no someternos, a desobedecer. Hay ejemplos, hermanos, hoy en día de hijos que maltratan a sus padres, que golpean a sus padres. Padres que no supieron educar a sus hijos y no supieron enseñarle el respeto a las autoridades. Y miramos videos en ciertos círculos, videos como un estudiante golpea a su maestro y se pone al tú por tú con su maestro. Hijos que maltratan a sus padres, hijos que están en rebeldía. Todas las personas que hoy en día se encuentran en rebeldía es por causa de los estragos que el pecado han traído a la sociedad. Y eso es algo que es una epidemia, ¿verdad? Hoy en día nos preocupamos de las epidemias. Salió el COVID en años pasados y era una epidemia, algo que iba a arrasar contra todo el mundo. Y muchas veces no miramos esa epidemia que es aún peor, la epidemia que está atacando al alma. En el 2022 hubo una encuesta por el Bureau of Justice, bjs.ojp.gov, donde dice que en las prisiones hay 1.230.000 personas existen en la prisión. Del 2021 al 2022, 35 de los 50 estados de Estados Unidos tienen una población con condenas, o sea, población dentro de la cárcel con condenas de más de 1 año, y esas cifras van aumentando cada vez más. Esto es resultado, hermanos, directo de un corazón rebelde que no se somete a nadie ni a nada, que no se quiere someter. Es por eso que el apóstol Pablo al versículo 21 dice: sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor. Y él acaba de terminar un pasaje, una porción bíblica que debemos de poner atención a ella y debemos de mirarla para poder hacer lo que a continuación el apóstol Pablo nos va a decir. Vuelvo a usar ese mismo ejemplo porque es el ejemplo que viene a mi mente. Recuerde que de ese pastor que les platiqué, si no nos estamos sometidos por el Espíritu, controlados por el Espíritu, llenos de su palabra, rodeados de amor, como dice Colosenses, no va a poder el esposo y la esposa seguir las instrucciones que en Colosenses se les da. Igual aquí, hermanos, la persona que no esté sometida, que no se quiera someter, más bien antes de eso, la persona que no esté llena del Espíritu, no va a poder someterse. Solamente el Hijo de Dios, verdadero Hijo de Dios, que está lleno del Espíritu, que no se embriaga con vino, sino que se llena del Espíritu, solamente el verdadero Hijo de Dios lleno del Espíritu se va a poder someter. Y se va a poder someter por las razones correctas y con las actitudes que agradan a Dios. El primer punto de este mensaje: ¿someterme yo? ¿Someterme yo? Dígale usted a la persona que está a su lado: ¿someterme yo? Efesios 5:21. Sométanse unos a otros, y dice, en el temor de Cristo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ya dijimos, la última sección del capítulo 5 termina con sed llenos del Espíritu. Usted lo puede ver ahí en el versículo 18. ¿Y cómo es esto, hermanos? ¿Cómo se mira un retrato de una persona que está llena del Espíritu? Allí mismo, en la última sección, nos dijo el apóstol Pablo que nos animamos con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor. Y también la persona que está llena del Espíritu se somete. Se somete. La palabra sometimiento despierta muchas resistencias en el corazón. Y es por eso que esta porción se llama someterme yo. O sea, que se someta todo el mundo, pero yo someterme,
No, yo no me voy a someter, porque en el corazón despierta mucha resistencia esta idea de someterse. El pecado es la causa de esta resistencia, y vamos a ver dos razones por las cuales el pecado es la causa de la resistencia. El ser humano en su pecado ha distorsionado y ha luchado por someter a otros. Y en esa lucha por someter a otros se ha infiltrado el pecado, o ya está el pecado motivando esa acción de someter a otras personas. Pero este no es el diseño divino. Vemos las guerras, vemos los pleitos, vemos las diferentes cosas, las riñas que hay entre diferentes grupos o personas. Eso se ha suscitado por causa del pecado. También el ser humano lucha, hermanos, con el pecado del egoísmo y el orgullo. Cuando usted dice, yo no me voy a someter, que se someta a alguien más, pero yo no me voy a someter, eso es en el corazón, se llama orgullo. Se llama egoísmo. El egoísmo, hermanos, es el cuidarse a sí mismo sin ver por el bien del otro. Uno quiere ver lo que a nosotros nos conviene ver. Quiere uno cuidar lo que a nosotros nos conviene cuidar. No lo que le conviene a mi hermano o mi hermana o a mi esposa o mi esposo, sino es qué es lo que a mí me conviene. Eso es egoísmo. O el orgullo, la arrogancia, la vanidad, el sentimiento de superioridad. A mí que no me digan, que no me vayan a mandar. Ese es orgullo dentro del corazón. Hoy miraremos por qué y cómo debemos de someternos, hermanos. Y quiero primero, antes de ver cómo nos sometemos, quiero que veamos qué es lo que no está diciendo esta palabra cuando dice sométanse los unos a los otros. ¿Qué es lo que no está? Esto no es que todos nos sometemos a todos. O sea que A se somete a B y luego B se somete a A. Por ahí de repente hay personas que dicen y dicen, en el matrimonio la Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros. O sea que el esposo se debe someter a la esposa y la esposa al esposo. ¿Lo dije bien? La esposa al esposo y el esposo a la esposa. Y eso no es lo que la Escritura nos está diciendo. Eso no es. Si así fuera, hermanos, en el mismo contexto que estamos ahorita pasando en la Escritura, vamos a ver que después va a hablar el apóstol Pablo de los padres e hijos, la relación entre padre e hijo. Vamos a ver que luego también va a hablar entre los amos y los esclavos. Y en el contexto nosotros, en aplicación, podríamos decir el jefe del trabajo y los trabajadores. Si fuera a someterse los unos a los otros, que uno se somete al otro y el otro al otro, entonces tendríamos que decir que también los hijos se deben de someter a los padres. Y como los padres también se deben someter a los hijos. Y los amos se someten a sus siervos como los siervos se someten a sus amos. Pero eso no es lo que la Escritura nos está queriendo decir. Si así fuera, hermanos, entonces fuera otra cosa. Pero el someterse nos habla de un orden que Dios ha establecido. No porque Dios ha querido que una sección, la mitad de la población, sea inferior o de menos valor, sino es un orden. Hablamos que Dios es un Dios de orden, y cuando de repente decimos que Dios es un Dios de orden, pensamos, aquí no andamos brincando, no andamos tumbando las sillas, no andamos corriendo alrededor como en algunas iglesias se acostumbra, en algunos lugares. Y nosotros pensamos, Dios es un Dios de orden. Y cuando pensamos en que Dios es un Dios de orden, nos acordamos de esas iglesias. Aquí no lo hacemos. Pero Dios ha creado un orden también, y ese sometimiento es la manera como uno demuestra y honra el orden que Dios ha establecido. Amén. Entonces, el someterse nos habla de un orden establecido por Dios. Él sabe mejor que nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Él sabe mejor que nosotros. Esto nos habla de una autoridad establecida. Algo claro, una autoridad. No es un despotismo, no es un abuso de autoridad. Eso no es lo que Dios estableció. Si de repente en un matrimonio hay un despotismo, hay un abuso de autoridad, esa no es la fórmula que Dios estableció. Dios establece un orden, pero eso no es orden. Fíjese lo que dice Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Sometámonos a las autoridades.
porque esa autoridad, ese policía que porta un uniforme, puede que abuse de esa autoridad y puede que actúe mal. Pero al final del día, Dios nos manda a someternos a la autoridad, a someternos. En última instancia, el que se rebela en contra del policía, el que se rebela en contra del gobierno, se está rebelando en contra ¿de quién? De Dios. Así lo dice el versículo, porque no hay autoridad que no haya sido constituida por Dios. Y solamente sabemos, hermanos, que hay una excepción, ¿verdad? El sometimiento al gobierno, a las autoridades, todo debe estar siempre, nosotros debemos ser el ejemplo de ello, hermanos, como cristianos. Pero hay un momento cuando la palabra del Señor nos permite no someternos a las autoridades, no obedecer a las autoridades. Y esa única excepción es cuando la autoridad te ordene a violar lo que Dios te ha ordenado que hagas. Vemos un ejemplo, los apóstoles se les ordenó no predicar a Cristo y en Hechos 5:29 dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer ¿a quién? A Dios en vez de obedecer a los hombres. Hoy en día no hay respeto a la autoridad, hermanos, no hay sometimiento. Los hijos le faltan el respeto a sus padres, le faltan el respeto a sus maestros. Vamos a un lugar, hermanos, y quebrantamos el orden. Ignoramos que hay una fila. Tratamos de meternos adentro, no al final de la fila, sino tratamos de cortar la fila. Cuando estamos cortando la fila, hermanos, estamos dando un mal testimonio de cristianos. Cuando usted de repente llega a un lugar donde dice, ahí es salida, y usted entra por esa salida, usted está dando un mal testimonio. No está sometiéndose a las reglas. El cristiano debería ser el mejor ejemplo en la sociedad del orden, del sometimiento, de la obediencia. Nosotros deberíamos de ser. Si no lo estamos haciendo, pidámosle a Dios que nos ayude. Que le reste un poquito del plomo que tenemos en los pies cuando vamos manejando y ese pie se pone un poquito pesado y le apachurra un poquito más recio de lo que debe de apachurrarle a la velocidad. El Señor me está hablando a mí también. Hermanos, en nuestros países, esto es muy evidente, y digo en nuestros países latinos. No sé si usted ha ido a la Ciudad de México, por ejemplo. En la Ciudad de México, yo por primera vez comprendí y entendí lo que era el término cachivaches, con una persona que estaba gobernando en esa ciudad, y se la pasaba, esa era como su meta de su vida. Quitar los cachivaches que hay en la calle. En la calle usted va a ver calles como estas, hermanos, donde las personas que viven allí piensan que no solamente la casa es de su propiedad, sino piensan que también la calle, la banqueta y la calle que está enfrente de sus casas, ellos piensan que son su propiedad. Y agarran botes, agarran cajas y las ponen en la calle para tapar y no dejar que nadie se estacione. Unos más sofisticados ya no agarran cajas ni botellas. Unos ya mandan y ponen ya con cemento y todo unos postes con unas banderas de fierro que de repente se abren y se cierran y lo cierran para que se estacione su carro. Y cuando ya ellos se van a mover su carro, abren la bandera para que nadie se estacione allí. Pero su propiedad es de donde está la puerta para adentro. La calle, ahí se puede estacionar a cualquier persona. Al menos hay ciertas reglas de negocios que de repente pagan un permiso y viene el ayuntamiento y pinta el área que está designada para personas que vienen a comprar en el negocio. Pero típicamente no es así, hermanos. Hoy en día es tan evidente en nuestros países la falta de sometimiento. Y se pelean. Vaya usted a la Ciudad de México y estaciónese, quite el bote que dejó la persona que vive allí, hágalo para un lado, estaciónese allí, a ver si no se mete en un pleito usted con esa persona. Le va a pelear. De repente se ponen a limpiar los cachivaches que hay y termina viéndose así, hermanos. Un sinnúmero de diferentes cosas que las autoridades van a ir recogiendo porque las personas hacen esto. Debe haber sumisión a las autoridades para mantener el orden. Si no, habrá un caos. Por ejemplo, hermanos, el ejército en la batalla. En la batalla, cuando está peleando, hay alguien que está liderando la batalla. El general es el de mero arriba.
Y luego siguen los demás, hay un coronel, hay un sargento, están los rasos, ¿verdad? Los rasos están obedeciendo lo que se les está ordenando de arriba. Ese es el sometimiento, ese es el orden que está establecido en la guerra. Imagínese usted un soldado corriendo para un lado y el otro corriendo para el otro, que de repente el sargento le diga, todos para qué lado, pero en lugar de la mitad se vaya para un lado, otra mitad para otro lado. Habría un desorden, no se pudiera ganar ni avanzar en la guerra si no se sometieran a las autoridades. Otro ejemplo, hermanos, el fútbol, ¿verdad? ¿Cuántos son aficionados al fútbol? Por ahí. Hay un entrenador. Tiene un entrenador que está fuera del campo, pero en el campo también hay un capitán. ¿Se ha fijado de todos los días que andan corriendo de un lado para otro? Hay uno que trae una banderita aquí en su brazo que lo designa como el capitán del equipo. Hay un orden. Deben de obedecer las órdenes de las personas que están dirigiendo el equipo. Hay equipos que hacen mejor esto que otros. Por eso el América tiene 36 títulos profesionales y las Chivas solamente 26. 36 a 26. Hay unos que siguen mejor el orden. Por eso hay más títulos profesionales. Hermanos, fuera de toda broma, Dios estableció el orden. E incluso Él lo modeló. Él lo modela. Él modela el orden. La palabra del Señor nos dice que Cristo mismo se sometió. ¿Quién era Cristo? ¿El Hijo dejó de existir cuando se humanó en hombre? No, el Hijo ha vivido desde la eternidad pasada, nunca ha dejado de existir. Cuando vino y nació a través de la Virgen María, el Hijo siguió existiendo. El Hijo que es Dios, Cristo que es Dios, se sometió. Lucas 2:51 dice, descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Cristo mismo se sujetó a sus padres. El que era mayor se sujetó a los que eran menores. El orden modelado. Él modeló el orden establecido. La Trinidad, hermanos, misma muestra este modelo de sometimiento, aun cuando los tres son coiguales. ¿Sí sabía eso, verdad? Nosotros que creemos en la Trinidad, creemos que Dios es uno. Uno. Voy a bajar una para que no digan que dije que son dos. Es uno. Dios es uno. Pero en tres personas en uno. Esas tres personas son coiguales, coeternas. El Padre no es mayor al Hijo. Ni tampoco el Hijo es mayor al Espíritu Santo. Son todos coiguales. Esa es la doctrina de la Trinidad. Pero incluso en esta Trinidad misma hay un modelo de sometimiento. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo vino a someterse a la voluntad de su Padre, a cumplir la voluntad de su Padre. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Por qué someternos, hermanos? ¿Por qué debemos de someternos? Versículo 21. Por temor a Cristo. Ninguna persona puede decir que teme a Dios si no obedece a Dios. No podemos decir que estamos obedeciendo a Dios y temiéndolo. Y no temiéndolo, perdón. Si lo estamos temiendo, lo estamos obedeciendo. La obediencia va a causar, la muestra de un temor. El temor causa obediencia, ¿verdad? Cuando usted va por la carretera, de repente, ahí viene un carrito de blanco y negro con lucecitas arriba. ¿Qué es lo que hace usted? Usted le teme a ese policía. Y usted de repente baja el celular que venía con él hacia arriba, ¿verdad? Y baja la velocidad. Bueno, Dios está en todo momento. Dios nos está mirando en todo momento. Y si Él nos está mirando, debemos de someternos obedeciéndole en todo momento. Él lo estableció. Cuando nos sometemos, lo hacemos por Dios. ¿Deben los no convertidos someterse a las autoridades? ¿Deben los no convertidos? ¿Puede decir un no convertido, bueno, yo no soy cristiano, yo no sigo ese libro, no me voy a someter? No, también ellos se someten, claro que sí. Pero solo el cristiano, hermanos, solamente usted y yo,
que estamos llenos del Espíritu, que nos estamos sometiendo al Espíritu. Solamente nosotros podemos someternos con la actitud correcta. Llenos del Espíritu. ¿Estamos llenos del Espíritu? Esa es la pregunta. Si estamos llenos del Espíritu, nos vamos a someter a las autoridades. Yo les pregunto ahora, ¿andamos sometiéndonos a las autoridades establecidas por Dios? ¿Andamos? ¿Hay actitudes o pecados en nosotros que nos mueven a rebelarnos en contra de Dios? Pidamos a Dios que Él nos cambie, hermanos. Pidamos que Él obre esa santificación en nosotros. La segunda parte de nuestro mensaje, o del mensaje, se titula que se someta tu abuelita. Yo no. Y suena chistoso, hermanos. Y en este caso, en este punto le voy a hablar a las hermanas. Suena chistoso. Hoy en día muchas veces personas dicen, bueno, hoy estamos en un tiempo diferente. Ya no estamos en el mismo tiempo de antes, cuando mi abuelita se sometía a su esposo. Cuando su esposo le daba las órdenes y la abuelita decía, claro que sí. No estamos en esto. Veamos lo que dice la palabra, hermanos, versículo 22 al 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo tiempo. Y cuando leemos este pasaje, hermanos, de las Escrituras, de repente pensamos, no, que se someta a otras personas. Otras personas, eso es para otro tiempo, de otra edad, otra generación se sometía. Eran mujeres que estaban siempre obedeciendo, siempre no salían de su casa, siempre lo que les decía su esposo lo hacían. Pero hoy estamos ya en un tiempo diferente, piensan algunas personas. Y en verdad han cambiado las cosas. En verdad, en un tiempo pasado había un montón de diferentes tipos de arbitrariedades, cosas incorrectas que pasaban. Pero veamos lo que dice la palabra sobre el someterse para las hermanas, para las esposas. El someterse se dice la Escritura, que debemos de someternos, estén sometidas, las mujeres a sus propios maridos, y dice como al Señor. El hogar es el ámbito más atacado por el enemigo, hermanos. Es el ámbito más atacado. Hay conflicto entre esposos, hay conflicto entre padres e hijos. Vivimos en un tiempo post huerto del Edén. Se recuerda lo que pasó en el huerto del Edén, ¿verdad? La serpiente vino a la mujer, le dijo, con que Dios os ha dicho. Torció la escritura, le dijo la serpiente algo que Dios no había dicho. La mujer se puso ahí a platicar con la serpiente, le creyó, tomó del fruto. El hombre que debió de haber sido el líder no le dijo a la mujer, la obediencia a Dios no es así. También tomó del fruto y comió también. Vivimos en un tiempo post huerto del Edén. Cuando Adán y Eva cayeron, la tierra fue maldecida. Fue maldecida. Y él fue sentenciado a tener que sufrir trabajando para comer. Con el sudor de tu frente comerás. A la mujer se le sentenció diciéndole en Génesis 3:16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Usted podrá pensar, qué bonito ejemplo de amor, ¿verdad? Que la mujer iba a desear a su marido. Pero eso no es lo que la Escritura nos quiere decir. Ese deseo que Dios pronosticó o que predijo que iba a existir, el deseo sería para con la posición de liderazgo del esposo, del marido. Hermanas, dígame que dígame que es mentira, o dígame si es verdad, que es fácil que usted de repente quiera tomar la posición de liderazgo en su matrimonio. No es difícil.
No es difícil. De repente usted mira que nosotros los maridos no estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo y ustedes son mujeres de acción, toman acción. Y de repente quieren tomar el liderazgo dentro del hogar. La tasa de divorcios, hermanos, hoy está altísima. 50% de los matrimonios, aproximadamente 50%, terminan en divorcios. Principalmente la causa citada en los juzgados es por diferencias irreconciliables. Pero en realidad la Escritura nos dice que esas diferencias irreconciliables en realidad es el orgullo y también es el egoísmo. Porque la mujer quiso hacer lo que le placía, lo que más le convenía a ella, sin importar lo que al marido quería, y el marido hizo lo mismo. No le importó lo que la esposa necesitaba, sino que le importó más su persona que su esposa, y terminan con esas diferencias irreconciliables en el juzgado para divorciarse. ¿Cuál es el problema sobre el sometimiento de la mujer para con su marido? El problema, hermanos, es un mal entendimiento en varios aspectos. Pensamos equivocadamente en los tiempos de los cavernícolas. Cuando se le dice a la mujer, hermanas, usted se debe de someter. Usted lo primero que piensa es en una foto de un cavernícola que trae a su mujer arrastrada de los cabellos. Eso es lo que usted piensa, porque hoy en día el mundo ha cambiado, ha querido redefinir lo que es el sometimiento. Pero el sometimiento, querido varón, esposo, no es el traer a su esposa de esta manera. Ahorita vamos con los esposos. Las mujeres piensan hoy en día, yo no me voy a someter, porque tienen una imagen así en su mente cuando piensan que en el sometimiento es el mal entendimiento. El pecado de machismo ha distorsionado lo que es liderazgo y el orden familiar. El hombre que dice aquí solamente, por ahí algo así. El pecado del machismo lo ha distorsionado. Y para agregar, hermanos, el feminismo también ha venido, y no estoy hablando del feminismo de la primera ola, donde las mujeres se les dio el derecho de votar, el derecho de tener propiedad, etc. Estamos hablando de otros feminismos de la segunda, la tercera, la cuarta ola, que han venido después de la primera ola. Ha culpado al cristianismo, incluso este feminismo, por la opresión a la mujer. Pero en realidad, hermanos, si usted alguna vez se topa con una persona feminista, usted va a poderle decir y aclarar que eso no es verdad. El cristianismo no es la causa de que la mujer sea maltratada. Más bien ha sido la causa de que a la mujer se le dé el estatus como Dios lo diseñó. En la cultura romana, hermanos, la mujer era considerada propiedad del hombre. En la cultura romana, en la cultura donde se está escribiendo este pasaje que estamos leyendo de Pablo. Casi era como una esclava, un poquito más arriba de una esclava, pero era propiedad del hombre. En la India, las niñas eran asesinadas juntamente con sus papás. Cuando el hombre moría, la mujer también era sacrificada. Muerto el esposo, decían, no hay razón para que siga viviendo la esposa. Ya no vive el esposo. Y a la mujer también le daban muerte, porque había muerto el esposo. En el África era igual. Esos son datos históricos. Usted puede hacer su propio estudio y usted puede ver que esos son datos históricos. Hay pruebas de esto. No es hasta que el cristianismo llega a esas culturas que el cristianismo bien aplicado le da el valor a la mujer que Dios estableció desde el principio. Cuando Pablo escribe estas cosas, eso es algo completamente foráneo para los romanos, que consideraban que la esposa o su mujer era su propiedad. Pero ahora aquí Pablo dice al hombre que la trate de una cierta manera. Ahorita vamos, espérense, no se desesperen, varones, para allá vamos. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Algunas personas
mal aplican este versículo y dicen, pues hoy en día ya no hay hombre ni mujer, también en las iglesias pueden haber ministras del Dios Altísimo o pastoras, cuando vemos algo diferente en las Escrituras. Aquí lo que nos dice, en Cristo, hermanos, todos somos iguales. Usted como hermana, como hija de Dios, usted no tiene un valor menor que de un hermano. Usted está hecha conforme a la imagen de Cristo, tiene la misma naturaleza, tiene el mismo valor que un hombre. Era contrario a lo que estas otras culturas enseñaban. El que la esposa se someta a su esposo no es que la mujer sea menos. Ya dijimos, es igual. Versículo 22 dice que se sometan como al Señor. Cuando una esposa se somete a su esposo, el someterse al orden establecido por Dios es en última instancia someterse a Dios. En el momento cuando usted esté un poquito débil y no está llena del Espíritu y se quiera levantar y no someterse a su esposo, si usted se recuerda que el someterse a su esposo es igual que someterse a Dios, no igual, pero que usted honra a Dios sometiéndose a su esposo, usted va a ver las cosas de una manera diferente. Usted va a querer, va a desearlo hacer, aunque ese hombre que vive con usted, que se llama su esposo, no sea perfecto, aunque a veces le saque un poquito de quicio, a veces lo desespere. No, estoy volteando a todos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que la mujer se debe de someter a su marido, a su esposo. ¿Por qué someterse? Dice la Escritura, porque Cristo hizo al hombre la cabeza igual como Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como Cristo es el Salvador de la iglesia, ese Salvador aquí no estamos hablando de salvación como de salvación que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora somos salvos, tenemos vida eterna. Este término de salvación en este contexto está hablando de esa persona que cuida. Cristo es el cuidador de su iglesia, el salvador de su iglesia. Esa enseñanza, hermanos, no es algo cultural, porque muchas personas pueden decir, eso es para la cultura de ese tiempo. Hoy en día ya son diferentes las cosas. Esto no es algo cultural, esto es algo doctrinal, eso es teología. Es para toda la edad, todas las edades. El versículo 24 dice, someterse en todo. ¿Cómo se debe someter? En todo. Eso no quiere decir que la mujer se mantiene callada, hermanos. Y que cuando el marido la mira, ella se tiene que callar y hacer exactamente cuando se le diga brincar, que le pregunte al esposo, ¿qué tanto quieres que brinque, mi amor? No, eso no es el sometimiento. El hombre debe de respetar, debe de amar a su esposa y respetarla. Ese someterse en todo es una actitud constante de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque están llenas del Espíritu. Están buscando ser llenas del Espíritu. El hombre es el que esto no quiere decir también que el hombre toma las decisiones unilateralmente. Tampoco es eso. El hombre debería de siempre incluir a su esposa en las decisiones que toma. Hermanos, yo lo entiendo así. El matrimonio es una unión, es un equipo. Donde al varón le hace bien siempre pedirle a su esposa su contribución. Si de repente el varón y la esposa están en desacuerdo en lo que se debe de hacer, la decisión que se debe de tomar, yo le diría al varón, tome la decisión que usted cree que Dios le está dirigiendo a hacer, aunque sea diferente a su esposa, pero también usted va a pagar las consecuencias por esa decisión que usted ha tomado, porque usted es el líder del hogar. Pero el hombre que no incluye a su esposa en las decisiones es un hombre insensato. Nuestra esposa es nuestra ayuda idónea. Y eso, hermanos, esto no es que es una esclava. Una ayuda idónea no es un término despectivo. También como se ha querido manejar en ciertos círculos, que sea algo despectivo, algo de inferioridad, algo como insultante. Eso no es un insulto. Incluso Dios mismo usa ese término de ayudador en las Escrituras para referirse a Él mismo. Le dice en Isaías al pueblo judío, yo soy tu ayudador. Usa el mismo término. El pastor Michelén, Sujé Michelén dice, Adán, sin haber pecado, recibió su ayuda idónea.
nosotros la necesitamos más aún todavía. Nosotros que ya vivimos en un tiempo post-huerto del Edén. Someterse en todo es respetar las decisiones del esposo con una actitud correcta. Y no por ahí como se ha escuchado, que se ha dicho, ¿verdad? Bueno, mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello. Y para donde yo quiera que se mueva la cabeza, se va a mover porque yo soy el cuello, dijo una mujer, se escuchó que dijo una mujer por ahí en alguna ocasión. Eso no es la actitud correcta del sometimiento tampoco. No, la palabra del Señor llama a la mujer a someterse a su esposo. Están calladitos. Yo sé que no somos una iglesia pentecostés que decimos amén, aleluya, estamos gritando cada rato, pero sí siento la tensión en este momento. Hay un punto importante, hermanos. Cuando la Escritura dice sométanse, en el griego el verbo tiene 3 diferentes voces. Está la voz activa de un verbo, la voz media y la voz pasiva. Que cada una de esas voces identifican diferentes tipos de mensaje que un verbo quiere comunicar. Cuando está en la voz activa, es cuando el sujeto está haciendo algo. Por ejemplo, el hombre sometió. Es que el hombre está tomando la acción. Esa palabra de sometió, si estuviera... Hermanos, el griego es un lenguaje tan, pero tan... con mucho detalle. En este caso, hermanos, si este sometimiento estuviera en voz activa, entonces el hombre es quien, y estamos diciendo, el hombre sometió. Y ahí estamos viendo que el hombre es el que está cometiendo la acción. Si estuviera en voz pasiva, entonces diríamos, la mujer fue sometida. O sea, ella está recibiendo la acción del sometimiento por parte del esposo. Pero este verbo en el griego está escrito en la voz media. O sea, esto nos identifica, nos comunica que la mujer es la que se somete. O sea, la mujer es la que está tomando la acción y es la recipiente de la acción también. Es por eso que el hombre ha malentendido que debe de someter a su esposa, pero eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. La palabra del Señor nos está enseñando que la mujer se somete a sí misma. Eso es lo que quiere decir en el lenguaje original esta palabra de sométanse. Una mujer se somete a su esposo porque ama a Dios y desea honrar a Dios. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Incluso las mujeres que tienen esposos no convertidos. La Escritura manda a que se sometan a sus esposos, en todo menos en aquello que el esposo inconverso quiera que usted haga, que la mueva a desobedecer a Dios. En ese caso no, obedecemos a Dios antes que todo. Esto indica un punto muy especial, hermanos. ¿Cómo están las hermanas reflejando este respeto a sus esposos? ¿Cómo se están sometiendo? Más importante aún, ¿están honrando y obedeciendo a Dios como viven con sus esposos? Quizás tu amor y obediencia a Dios es de entrega en todo menos en esto. Quizás te estás entregando a Dios en la obediencia y en amor, en todo, pero en esto dices, no, esta área no, yo no quiero someterme a mi esposo. Llévalo en oración. Ya sabes la respuesta, no es para preguntarle a Dios cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios ya nos está diciendo su voluntad. Pero llévelo al Señor para que el Señor le ayude a usted a poderlo hacer como Él quiere. Tercer punto, ¿cuál es la culpa del esposo? Los esposos. Nos toca a nosotros ahora. Versículo 25 al 32 dice así: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. ¿Qué quiere decir todo esto? Hermanos, la culpa del estado del matrimonio de hoy en día, hay responsabilidad de ambos lados. Pero si el Señor a nosotros como varones nos hizo la cabeza de nuestro hogar, creo que cae principalmente sobre el varón, el estado del matrimonio de hoy en día. Si somos la cabeza, el que seamos la cabeza también viene con responsabilidad. Tenemos responsabilidad. En general, el esposo no ha sabido amar a su esposa. Y Cristo es el gran ejemplo que nosotros debemos de seguir. Creo que a nosotros como varones se nos da un estándar todavía mucho más alto que el de la mujer. A la mujer se le manda a someterse, y cuando se somete, hágalo como sometiéndose a Dios, ¿verdad? Pero al hombre se nos manda a amar y hacer otras cosas que vamos a estar viendo, hacer otras cosas como Cristo lo hizo. Se ha dicho que ninguna mujer resistiría a someterse si la amaran como Cristo amó a la iglesia. Nosotros como varones creo que debemos de pedirle al Señor que una de nuestros puntos de oración sea esto, hermanos, que nos ayude a nosotros como varones a amar a nuestras esposas. El hombre no puede imitar perfectamente el amor de Cristo, pero esa debe ser su meta.